En mi última intervención en plano informativo, me refería a la posibilidad de caer en la tentación de imaginar un diálogo con personajes trascendentes de la historia, o bien en imaginarios para abordar desde su óptica asuntos que tienen interés aún en nuestra época. Por ello quisiera abordar ahora un tema de clara actualidad para nuestra realidad mexicana y que trata de la tristemente célebre reforma laboral que se encuentra aprobada por la Cámara de Diputados y en revisión ante la de senadores del país. Entonces, para jugar un poco con esta idea en relación con el tema propuesto, he querido imaginar cómo se desarrollaría una conversación con dos de los más grandes exponentes de la era moderna, aparentemente antagónicos entre sí en su visión en torno a la situación y derechos de los trabajadores. Me refiero a Carlos Marx, que desarrolló la teoría del socialismo científico, que luego degenerara en algunos países en el llamado comunismo, y a Adam Smith, a quien se le ha atribuido el calificativo de padre del capitalismo. Comenzando a conversar con Carlos Marx, le preguntaría yo, ¿qué opina usted de la situación de los trabajadores en el México del año 2012, que al decir de la izquierda mexicana solo busca seguridad para los patrones al tiempo en que se desprotegen los derechos de la clase trabajadora? Supongo que la respuesta de Carlos Marx a esta pregunta sería la siguiente. Como usted sabe, yo nací en 1818 en Prusia y la realidad existente en ese lugar y época pueden analizarse desde distintas maneras que en la época actual. Sin embargo, en el México del año 2012 se han presentado las consecuencias que yo ya había predicho en la medida en la que en la lucha de clases que sugerí desde antaño ha vencido claramente el modelo capitalista. El mejor ejemplo sería tal vez el caso de la China actual. Las grandes distancias entre pobres y ricos se han agrandado, y esto porque se ha impuesto el capital sobre el valor del trabajo. Y este elemento es el que tiene el mando y decide todas las cosas. El valor del trabajo se ha reducido a una mercancía, tanto así que se paga por él. El trabajador ha sucumbido a su dependencia con el capital como elementos básicos de todo desarrollo económico, y el sindicalismo mexicano no representa efectivamente los intereses de los trabajadores, cuando además son muy pocos los trabajadores sindicalizados y prevalece el trabajo informal. Por esto, nada importa en las reformas laborales si no se construyen sobre la base de un gobierno del proletariado. Es indispensable que en lugar de estar planeando reformas laborales, se reactiven las luchas por un mando social que reconozca exclusivamente un derecho de propiedad colectiva sobre los medios de producción y que sea el Estado el que administre los capitales de trabajo. Todo esfuerzo que no conlleve esta lucha es y será siempre vano e inútil. ¿Qué opina usted, señor Adam Smith, de lo que acaba de decirse? Creo que el señor Smith nos contestaría así. Miren, señores, yo, al igual que Carlos Marx, vengo de un país remoto, de la Escocia de 1723, por lo que ni siquiera pude ser testigo de la llamada Revolución Industrial del siglo XIX. Sin embargo, no obstante el paso de 300 años, sigo sosteniendo que la clave para el bienestar social de los pueblos está en el crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo y la libre competencia. Un pueblo que no genera riqueza, por más igualitario que se pretenda, identificará su igualdad en la pobreza, como ha sucedido en países como Cuba, donde la igualdad para los cubanos está en las carencias y no en la prosperidad. La mayor parte de las necesidades humanas se satisfacen a través del intercambio y la compra, donde tú me das lo que yo necesito y tú tendrás lo que deseas. Finalmente, el hombre no actúa ni se motiva por mera benevolencia, sino por el interés personal, y lo que hay que lograr es un resultado de beneficio mutuo y recíproco entre todos los miembros de una comunidad. Lo que echa a andar la economía es el capital y su intercambio, como motor del desarrollo humano, porque permite la suficiente creación de riqueza y generación y acumulación de capital para poner en práctica la división del trabajo. Sin capital no hay trabajo. Por ello, toda reforma laboral que se pretenda debe primero garantizar la existencia de un capital y su atracción, para con ello estar en aptitud de generar empleos que, según el trabajo desarrollado, generen un mayor o menor beneficio a quienes lo realicen. Porque en todo sistema capitalista
quien trabaja gana y quien no lo hace no gana. Y así se establece el principio de una justicia social efectiva. Pues bien, por el poco tiempo que disponemos para hacer más preguntas a nuestros entrevistados, nos quedamos con estas opiniones para de ahí obtener una conclusión propia que quisiera sugerirles. De lo que acabo de escuchar, y que se parece mucho a lo que leemos todos los días en los periódicos de México, es que nuestra sociedad no termina de aferrarse a ciertos moldes ideológicos que se entienden como irreconciliables, cuando en realidad no lo son, sobre todo si partimos de la base de que en la relación de trabajo y capital no es una más importante que la otra, sino que participan ambos como elementos de causa-efecto cuando se tiene una clara finalidad perseguida por ambos. Es indispensable que dejemos atrás todo aquello que nos separa, aún en tratándose de ideologías elaboradas, y pongamos los ojos en lo que queremos todos para el futuro de la humanidad, el bienestar de todos y cada uno de los seres humanos, y pongamos así en suerte que tanto el capital como el trabajo no son fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un fin más alto. El mejor ejemplo de que sí se pueden reconciliar estos factores de desarrollo lo encontramos en el llamado modelo sueco, pionero en el mundo, que ha encontrado una manera de lograr uno de los más altos niveles mundiales de igualdad social sin coartar el espíritu innovador de los empresarios. De hecho, Suecia es considerado uno de los países con una menor tasa de desempleo, una de las economías más fuertes de Europa y con solo un 6% de pobres. Es decir, que este país nos pone el ejemplo de que ponderando los distintos factores de desarrollo puede conseguirse una igualdad social con bienestar para las mayorías. Ojalá en las discusiones, en las cámaras y organismos legislativos de nuestro país, el tema central sea el bienestar social y sobre esa base se construyan los acuerdos en torno a las leyes que deberán regir tanto la economía como el indispensable derecho al trabajo justamente remunerado. Hasta la próxima.